Gilberto, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Acompaña esta mañana, estamos en una atmósfera, en una hecatombe de corrupción, de desmodres, adentro de ficheros, etcétera, y ahora con esto de los audios. En este sistema de justicia, ¿cuál es su recomendación? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Está actuando bien el gobierno o cuál es su comentario al respecto, por favor? Sin duda, como bien dices, estamos en una hecatombe, en una crisis institucional muy profunda, lo que ha causado la renuncia del presidente del Poder Judicial. Tenemos un fiscal de la Nación que por lo menos está siendo cuestionado, la renuncia de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. A tu pregunta, sí considero que el gobierno ha tomado la posta, ha tomado el liderazgo, un liderazgo que la ciudadanía reclamaba ya desde mucho tiempo atrás, ahora con mayor énfasis por todo lo que está pasando. Sin duda alguna, la reforma del sistema de justicia, entendamos Poder Judicial, Ministerio Público, CNM, Tribunal Constitucional, la Policía Nacional del Perú, es necesaria, ¿no? Hemos tenido años que estas instituciones han estado teniendo acciones, pero de forma aislada, lo cual se repercute o se puede ver en los actos de corrupción, desde los pequeños casos que demoran años por la no simple coordinación entre estas instituciones. El Estado siempre ha sido graficado como un enorme elefante que es muy lento para poder caminar. Entonces se necesita desde grandes reformas, como lo ha propuesto el presidente de la Nación, como acciones pequeñas de articulación entre las propias instituciones y entre personal de la propia institución. Ha habido casos, y por la experiencia personal he podido observar que en algunas instituciones los propios gerentes o sus subgerentes no se conocen, entonces no coordinan las acciones que deben mostrar un trabajo en común. Entonces es necesario de ambas. Las grandes reformas, el presidente de la Nación ha puesto sobre el tapete 6 propuestas, proyectos de ley y la reforma constitucional a través de un referéndum de 4 temas importantes, ¿no? Lo del CNM, una reingeniería, la bicameralidad, la no reelección inmediata congresal y el financiamiento privado de los partidos políticos. Este referéndum o esta consulta a la ciudadanía, esperemos que se dé, es necesaria para 2 cosas: darle legitimidad al gobierno que en su mensaje de la nación ha sido claro al decir que este gobierno es producto de una crisis institucional previa. No olvidemos que hace unos meses salió el presidente, no es para menos, por un acto parecido, ¿no? Donde hay indicios de corrupción y donde hubo mentiras. Sobre todo con esta coyuntura. Se ha hecho que todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura den un paso al costado. ¿Usted considera que también el fiscal de la Nación, don Pedro Chávarri Vallejo, que está comprometido en muchos años, también dé un paso al costado y se le aplique la misma medida como se le aplicó al presidente de la Corte del Callao, el señor Ríos, al señor César Nostroza? Esas 2 preguntas: si Nostroza debe correr la misma suerte que Ríos y debe también renunciar el fiscal de la Nación, ¿cree usted? A ver, creo que igual cuando vemos un destape de esta magnitud, no es para menos en la ciudadanía demandar que salgan todos, que se vayan todos, pero recordemos que se debe defender también la institucionalidad y los casos se deben evaluar de forma particular, no aislada, pero sí particularmente. Era necesario que todos los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura salgan, no obstante el presidente de la Corte Suprema, que fue mencionado más que en un audio y no tiene una participación, o hasta el momento no se le ha encontrado indicio de delito alguno, de infracción alguna, pero por una muestra política él tuvo que renunciar. Si llevamos esa comparación al fiscal de la Nación, donde sí se ha encontrado implicado, creo que la renuncia es necesaria, más que por un acto delictivo que haya tenido o que se haya demostrado. Hasta el momento, políticamente debería dar un paso al costado para que todo este accionar de las demás instituciones no se vea menoscabado y que la ciudadanía pueda entender que hay mensajes claros en la lucha contra la corrupción y de acabar esto. Cada Corte de Justicia
justicia de todas las jurisdicciones del Perú, en cada corte hay personas malas y todos los presidentes lo saben, tienen que aplicar una medida de limpieza de las cortes y también los colegios de abogados, depurando los malos abogados, señor Cornejo, ¿no? Sin duda alguna, y esto sí que quisiera precisar un poco. Cuando salió todo este destape, muchos medios de comunicación, en su legítima función, indicaron que los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, de la Corte Suprema, eran ineficaces o no tenían accionar alguno respecto a estos temas. Debemos entender que existe la división de funciones, entonces dentro del aparato del Poder Judicial, la institución o el cargo correspondiente para manejar la política de la lucha contra la corrupción, ver los casos de corrupción, es la OMA y las ODEGMAS en las Cortes Superiores de Justicia, las cuales sí creo que deben tener un papel relevante, igual de responsabilidad política sobre ellos, ¿no? Sobre estos actos, al no poder visualizar previamente esos hechos. Qué importante, estamos con el magíster en gerencia pública, don Jorge Cornejo, el secretario de la ONG Ciudad Joven, hablando sobre el sistema de justicia y la corrupción. Y no solamente la corrupción, por ejemplo, en la venta del aeropuerto de Chincheros, en lo que es Odre, en la misma reconstrucción todavía no hay pasos para la ejecución de las obras de entrega luego del fenómeno del niño costero, y tantas cosas pendientes, don Jorge, ¿no? Que el país reclama justicia y sobre todo celeridad, ¿no? Sin duda alguna, la celeridad es importante dentro del sistema judicial, dentro de la propia institución. Siempre hay proyectos, hay acciones, hay muy buena voluntad, pero siempre escuchamos, se necesita una reforma, el Ejecutivo menciona muchas veces también, es necesaria la reforma, pero esta reforma no solo debe ir en el papel, sino debe estar acompañada también de recursos económicos que puedan hacer viable todos los cambios que se quieren realizar. Eso es por un parte del sistema de justicia. También has mencionado un tema vital en los anteriores meses y en los que se vienen y en los siguientes años que se van a realizar, que es un tema de la reconstrucción con cambios. Un fenómeno natural, un desastre natural que es cíclico, que más los peruanos por toda la historia ya sabemos, no es un desconocimiento, que va a volver a pasar en unos años, esperemos no que el siguiente año, no esperemos ello, pero en los siguientes años va a volver a pasar y es muy probable que todavía no hayamos hecho los cambios necesarios, no hayamos reconstruido lo que dañó y va a volver a pasar el fenómeno. Eso es grave. Entonces es un tema de gestión y es un tema de personas. Podemos, y haciendo relación con el tema del CNM, podemos tener la reingeniería necesaria para reestructurar una institución, pero si no se eleva los estándares para que las personas puedan ocupar esos cargos, de nada va a servir. Podemos tener muchas fórmulas, tomar de ejemplo a muchos países que les ha ido bien, pero si no elevamos los estándares de las personas que van a participar o que van a tomar las riendas de esta institución, poco va a servir. También la ciudadanía, y es un punto bueno que se haya podido sacar de todo este hecatombe, de toda esta crisis institucional, es que la ciudadanía cada vez más está exigiendo a estos servidores públicos, a estos funcionarios, y me parece sí muy importante resaltar que ya se tiene en la mente que nuestras autoridades no son reyes, no son personas que tienen el poder per se, sino es la ciudadanía, la nación quien le otorga ese poder, y ellos están obligados a servir y a rendir cuentas hacia ellos. Las instituciones están para servir al ciudadano. La persona es el fin máximo del Estado. Entonces la ciudadanía debe tener mayor intervención en ello. Y ese es uno de los puntos favorables que se puede visualizar. Los municipales y los gobernadores deben hacer un balance y una memoria de su gestión, porque muchas veces terminan, se van, perdieron, o ya están pensando en irse, cómo irse, a dónde se van. Entonces, en ese interín,
se olvidan del balance de las obras. Tienen que dejar al nuevo gobernante que ingresa toda la memoria y el balance de es importante. Y no me contestó la pregunta sobre la limpieza de los colegios de abogados, don Jorge Cornejo. Sin duda alguna, el tema de los colegios, vamos, en este sistema de justicia los abogados son parte fundamental y está en uno de los proyectos del señor presidente, si no me equivoco, que es incentivar la probidad de la función de abogacía. Hemos visto unos colegios de abogados que lamentablemente también se han encontrado dormidos ante estos hechos. Necesita la ciudadanía también mensajes que la sociedad civil organizada, como son los colegios profesionales, más el colegio de abogados, debe tener no solo una acción de reproche, sino también participar de manera de dar propuestas para que esto cambie. Dentro, me parece que uno de los proyectos de ley del presidente de la Nación es que se creen procedimientos, quitarles quizás la colegiatura a estos malos profesionales, ¿no? Porque para que un funcionario público pueda incurrir en actos de corrupción, también se necesita lamentablemente la participación de personas de la sociedad civil, ¿no? De ciudadanos, profesionales, malos profesionales. Entonces deben ser sancionados drásticamente, quitarles la colegiatura, en el caso de los abogados, creo yo. Esto de la propuesta del presidente de la República al referéndum, el 95% del Senado lo aprueba. Todo el mundo está convencido, su intención de voto ha subido. Está en una luna de miel el presidente con la opinión pública y la gente reclama justicia, reclama seguridad y sobre todo lucha contra la corrupción, don Jorge, ¿no? Claro, esta luna de miel, como lo mencionas, es consecuencia de haber tomado un liderazgo ante un punto o un fenómeno muy importante para el país. Según las encuestas y los estudios, el 90% o 80% de la ciudadanía considera la corrupción como uno de los puntos más necesarios a combatir. Teníamos un gobierno que antes de esto se mencionaba que era débil, que estaba a la merced de un grupo congresal, de mayoría congresal, pero con esto ha dado un mensaje claro que va a tomar las funciones necesarias, las funciones que le corresponden a un presidente, que es tomar las riendas y marcar la pauta, es decir, a las demás instituciones, a la ciudadanía, por dónde va a ir el país. Y el tema del referéndum, esperemos que se dé, porque se necesita un procedimiento previo, tiene que ir, pasar por las comisiones, luego ir al propio pleno, y si no se aprueba por mayoría, tendría que ir al referéndum. Esperemos que se dé y ver el ánimo de la ciudadanía, que va a indicar, ¿no? El tema de reelección inmediata de congresal, me parece algo fundamental que debe ser debatido. Igual, esto ayuda a que la parte académica, la parte de los funcionarios públicos y la propia ciudadanía pueda debatir sobre lo que queremos como nación, qué queremos como una república. Hace unos días estábamos en una reunión, en una conferencia con la profesora Carmen MacEvor, que mencionaba la importancia de poder pensar qué queremos como república. Tenemos muy cerca ya el bicentenario, 2021, que sería una política a corto plazo, la verdad, no está muy lejano ya el bicentenario, pero es muy importante quizás para este bicentenario encontrarnos ya con una regenería, con una legitimación importante a través del referéndum de qué queremos, a dónde queremos llegar como nación y qué estado queremos tener, ¿no? Que parte fundamental de eso y es ya acabar con toda esta idiosincrasia que las autoridades son alejadas o tienen mucho poder, por lo tanto no debe rendir cuentas, o los ciudadanos debemos rendirle pleitesía, ya se acabó. Entonces los ciudadanos debemos pedir que rindan cuentas. Mencionabas el balance de los presidentes, de los gobernadores, en este caso o de los alcaldes. Debe haber una rendición cuenta antes, cómo ellos encuentran el gobierno municipal, regional, durante y después, como bien lo mencionas también, el balance. Eso debe ser fundamental. Vemos que a nivel nacional la ciudadanía está pidiendo cuentas, pero no perdamos de lado también el ámbito local, que la corrupción también está a flor de piel, ¿no? Jorge, ha sido usted muy amable, magnífico, y en cualquier momento estaremos
en contacto. Muchas gracias, buenos días.